Busquen en sus Biblias capítulo 4 de Daniel. Mientras lo buscan, escuchen esto. Si no traes una Biblia, no, también tenemos en las pantallas, pero es bueno que tengas tu Biblia. Mientras entonces buscas en tu Biblia, escucha algunas cosas que voy a mencionar. En estos capítulos, algo que sobresale o resalta en estos capítulos de Daniel es la pregunta: ¿cuál es tu mayor necesidad? Estamos leyendo la vida de un personaje central, parte de su vida. Parte de su vida es lidiar con esta pregunta: ¿cuál es mi mayor necesidad? Estoy hablando de Nabucodonosor. Los 4 capítulos que llevamos hablan de Nabucodonosor. De hecho, solo hasta el 4. Capítulo 5 es otro rey. Pero el capítulo 4, y es la pregunta para nosotros: ¿cuál es nuestra mayor necesidad? A lo mejor algunos de nosotros pensamos que nuestra mayor necesidad es pagar las cuentas. Si tú pagas renta de casa, pues a lo mejor ahí se va tu mente. Tu mayor, y voy a aumentar, tu mayor y más grande necesidad, ¿cuál sería? Chicos, jóvenes y todos, a lo mejor volteas a ver y dices: pues mi mayor necesidad es unos tenis, unos zapatos, ropa, un carro, no sé. Y sí, estoy de acuerdo que tal vez en este momento tú sientas que son cosas que necesitas, y todos necesitamos, es verdad. Sin embargo, no es tu mayor y gran necesidad. No debería ser, porque si piensas de nuevo, tus respuestas van a reflejar en dónde tienes tus ojos. Y me refiero de manera espiritual. De hecho, así iniciamos el libro de Daniel. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde está puesta tu mirada y tu corazón? Eso es lo que tus respuestas pueden reflejar. Y el tema que yo elegí, o más bien el título que le puse a esta serie de mensajes, es el verdadero hogar en espera de. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en Daniel, en Nabucodonosor. Ellos ya pasaron a la historia. Y estoy seguro que Daniel ya está en el verdadero hogar. Y es algo que nosotros, tú y yo, este siglo estamos esperando. Y por esa razón podría yo decir con toda seguridad: el mensaje del Evangelio es lo que tú y yo más necesitamos. No son otras cosas. Dios es bueno y yo estoy seguro que te va a proveer trabajo, y para todo lo que tú necesitas Dios va a proveer. A pesar de que la veas muy difícil, todos a veces vamos así en la vida, la mayoría. Sin embargo, lo que más necesitamos, por encima de esas necesidades ordinarias y cotidianas, es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que vemos en estos capítulos. Quiero leer, y les invito a que puedan leer conmigo, si gustas, así en voz bajita, o escuchar desde el verso 19. Verso 19 del capítulo 4 de Daniel. ¿Ya lo tienes? Si no, debe estar en pantalla. Ya está el verso. Oh, muy bien. Y los que están en línea y que se logran conectar el día de hoy, pues qué bueno que nos acompañan. También me gustaría que vayan con nosotros a el libro de Daniel. Esto dice así, esta historia dice así: Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Y por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es
Su majestad se ha hecho fuerte, poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende hasta los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que el cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y del decreto que el Altísimo, o sea Dios Altísimo, ha emitido contra su majestad es como sigue: Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que solo se entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, ¿y quién habla? Nabucodonosor. Dice él: pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Vamos a orar. Padre nuestro, qué historia tan increíble. No es una leyenda, no es una fábula, un mito. Es tu palabra, es una historia real, comprobable, verídica. Gracias por esta historia, Señor, que nos enseña el gran mensaje del Evangelio. Habla a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
Amén. Mencioné que lo que más necesitamos es el mensaje del Evangelio, es Cristo. Lo que más necesitamos es Cristo y el Evangelio es Cristo mismo. Esto es lo que podemos ver aquí en estos 4 capítulos. Tenemos que repasar una y otra vez para darnos cuenta que el mensaje del Evangelio está implícito. ¿Y por qué? ¿Por qué el mensaje del Evangelio es lo que más necesita el ser humano? La Biblia lo dice de manera explícita en el Nuevo, pero aquí, obviamente, estamos unos siglos antes de Cristo, pero sí vemos que no es cualquier mensaje. Es más, en aquel tiempo estaba el mensaje de los adivinos y de los magos con Daniel, pero si te das cuenta, toda esa filosofía, toda esa ideología de Babilonia fue aplastada por el mensaje del reino de Dios. Así que el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje, no es cualquier filosofía, no es una filosofía, menos una ideología. Es un mensaje sagrado, es un maravilloso mensaje. Y lo vemos en estos 4 capítulos. Quisiera que veamos 4 características para terminar este capítulo. Hay mucha más enseñanza, pero quisiera que veamos 4 características acerca del mensaje del Evangelio. Tienen que ver con Cristo, obviamente. Vamos con el primero. Creo que ya lo tenemos en pantalla. 1. El mensaje del Evangelio es compasivo. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que recordar. Te dejé un pasaje de la Biblia ahí, tienes tu hoja de trabajo. En tu hoja de trabajo, el pasaje que te estoy dejando es Daniel 4:19. Resalto 2 palabras de cómo estaba Daniel. Él estaba desconcertado y aterrorizado. Es decir, si nos damos cuenta o si repasamos un poco la historia, Daniel tenía razones suficientes para alegrarse y para sentirse casi, pues, como vengado de las injusticias que se cometieron contra él. Daniel tenía todos los argumentos y las razones para, al escuchar el sueño del rey y saber la tragedia y el juicio que venía al rey, Daniel era uno de los que estaba en ese momento para decir, sí, llegó la venganza. Ahora te vas a dar cuenta de todo el daño que me hiciste y todo el daño que le hiciste a mis amigos. Los metiste a un horno de fuego, nos pusiste esto y no sé cuántas cosas más, Nabucodonosor. Todo lo que Nabucodonosor hizo, Daniel, la pregunta, ¿se alegró con ese juicio? Claro que no. Daniel entendía, podemos corroborarlo, no solo en Hebreos también se habla de Daniel. Daniel tenía esta cosmovisión del Evangelio, la promesa de un Mesías, de un Salvador. Daniel estaba conectado con Génesis 3:15. Un día vendría un Salvador. Así que Daniel tenía en su corazón, en su vida, tenía el mensaje del Evangelio. Y él fue movido a compasión. Él no se alegró porque, ¿saben algo? El mensaje del Evangelio no es y no pretende condenar a las personas en su amor, porque Dios es amor. Dios no nos dejó un mensaje de juicio y de condenación. Quiero aclarar esto. Sí hay juicio y sí hay condenación como una consecuencia para los que no se arrepienten, para los que no se someten al Rey del universo, al amoroso Rey. Sí hay. Dios tiene un lago de fuego preparado. Eso es real y literal. Sin embargo, esto es para los, primero dice la Biblia, que esto es para Satanás y sus ángeles, sus demonios. Y también para los que rechacen
al Rey, a Cristo. Sin embargo, las buenas noticias, y escucha esto, las buenas noticias es que la cruz es el fundamento sólido para afirmar que el mensaje de Dios es un mensaje compasivo. Y es claro esto, vivimos en una sociedad en donde todo mundo nos la pasamos juzgando, y no solo juzgando, sino condenando a otros. Y sabes, nos queda muy bien el saco a nosotros, y esto lo voy a decir por mí, y si sientes que es una pedrada, pues fue para mí primero, porque yo me siento muchas veces así. ¿Cómo? Pues que como pertenezco a la iglesia, tengo un oficio de pastor, un trabajo de pastor, entonces llega un punto en mi vida, y no sé tú, en donde te sientes con la autoridad o la moral de voltear a ver a otros y decir, sí, que se pudran en la cárcel esos pecadores. Sí, deberían, no solo esos, deberían mandarlos al infierno. Mira lo idólatras que son, mira los pecadores. Nosotros primero tenemos que recordar que el mensaje del Evangelio, Dios no nos lo dio para condenar a las personas. Dios se va a encargar de condenarlas, a aquellas que no se arrepientan, que continúen en sus pecados. ¿Te das cuenta la historia de Nabucodonosor? Una y otra vez Dios lo llamó, Dios lo llamó, Dios lo llamó, llegó la crisis, la tragedia a su vida. Imagínate vivir así 7 años. Es como tocar fondo y no ves la salida. Dios se va a encargar de eso, pero Daniel, el mensajero, aquí te das cuenta, un corazón compasivo. Y no solo él, hay alguien mayor que Daniel. ¿Sabes quién es? Es Cristo. Él actuó así. Lee conmigo en tu hoja de trabajo, lee conmigo Lucas 19:41. ¿Lo tienes ahí? Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró. Escucha a Jesús. Jesús, un corazón compasivo, incluso para con quienes lo rechazaban. Jerusalén, una ciudad que después lo recibió como rey, ¿te acuerdas? Entrada triunfal. Y después, pocos días después, crucifícale. Y pasaba por ahí y lo escupían y se burlaban de él. Jesús bien pudo hacer lo que los discípulos dijeron: ¿quieres que caiga fuego? Que caiga fuego. Jesús dijo: ¿qué les pasa? El mensaje del Señor es un mensaje de compasión en primer lugar. Si tú eres alguien que está considerando el Evangelio, aún no te consideras cristiano, pero estás considerando el mensaje del Evangelio, pero lo que te detiene, o tal vez estás pensando en un amigo al que le estás compartiendo, pero lo que lo detiene es que va a ser juzgado, entonces tal vez el Evangelio que estás compartiendo no es completo. A lo mejor solamente te estás yendo por el lado de juzgar y condenar. Dios no nos envió, Dios no nos manda a eso. Hay buenas noticias. Las buenas noticias es que la cruz es prácticamente el mensaje de compasión y de gracia para los que se arrepienten, para los pecadores que dicen: ya no puedo más, aquí estoy, Señor. Quita mi corazón de piedra, un corazón sensible de carne, un corazón sensible a tu voz. Esas son las buenas noticias. Eso es lo primero. Pero vamos al segundo, hay algo más. El mensaje del Evangelio sí es compasivo. Y también es un Evangelio con un mensaje honesto. Y con esto lo que quiero decir es que es directo. Es decir, no es un mensaje a medias tintas. No es un mensaje que se debe maquillar. Aquí tenemos a Daniel frente, y creo que he mencionado esto varias veces, Daniel, el profeta o siervo de Dios, esclavo en Babilonia, frente al hombre más poderoso del mundo. ¿Te imaginas? ¿Y cómo le habló?
¿Cómo le habló Daniel a este rey soberbio? Ahí te dejé unos versículos, Daniel 4, 22 y 25. Le dice, ese árbol del sueño de Nabucodonosor, ese árbol frondoso que cobija a todos los animales y a todo el mundo les da de comer y es protección a todos, ese árbol es usted, directo. Y no se quedó ahí. Y el juicio que viene sobre ese árbol es para usted. No sé si te das cuenta de ese momento en el que Daniel tenía que decirle las malas noticias a Nabucodonosor. Tal vez tuvo miedo, tuvo temor al principio. Pero si te das cuenta del momento en el que él estaba luchando, estaba aterrorizado Daniel. Estaba preocupado. Es más, dice, ojalá que eso le suceda a alguien más y no a usted, rey. Ahí estaba su compasión, pero no cayó. Fue directo con el mensaje. Alguien mayor que Daniel tenemos. Es Jesús. En su ministerio terrenal, Jesús fue así, con ricos, con pobres, con todas las personas. Había personas que le invitaban a comer. Y no creas que Jesús, por un plato de comida bien servida, no iba a decir nada. Por unos billetes Jesús no dijo, bueno, no le voy a decir a este hombre rico que se vaya al infierno si no cree en el evangelio. No, Jesús, de manera astuta, de manera él era perfecto en esto. Te voy a leer la historia para que cobre sentido este versículo 47. Es capítulo 7 de Lucas. Alguien mayor que Daniel está aquí. Versículo 36. Si lo quieres buscar adelante, lo voy a leer muy rápido. Lucas 7, 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando. ¿Qué clase de mujer es? Una pecadora. Pensamientos. Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como los dos no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿a cuál de los dos lo amará más? Y tú y yo responderíamos igual. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ese es el punto, directo. A lo mejor ya había comido Jesús, no tuvo reparo, le cuenta una historia y entonces le dice a Simón, yo me imagino a Jesús no apuntándolo, pero mirándole a los ojos, diciéndole directamente, ¿ves esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume, muy caro por cierto. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco, y casi mirándole así,
dándole a entender, tú consideras que son pocos tus pecados, pero no sabes que son muchos. Deberías estar igual que ella, arrodillado. Eso es lo que le está diciendo, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A ella le dijo, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado. Jesús no maquillaba el mensaje, no se inclinaba a los ricos y beneficiarlos, mucho menos a los pobres, incluso a los enfermos que sanaba. Tenía compasión, sí, sin embargo también era directo, era claro. Su mensaje no era a medias tintas o confuso. Le decía a las personas lo que eran, porque así es el mensaje del Evangelio. Qué triste que haya cristianos o iglesias que con el afán de llenar salones o de incluso genuinamente compartir el Evangelio mienten o hacen del Evangelio algo confuso. A veces le decimos o le dicen a la gente, si tú crees en Cristo, todos tus problemas se van a arreglar. Entonces la persona dice, va, un mes vamos a probar. Viene a la iglesia, no pasa nada. 2 meses, 1 año. Las iglesias se vacían por esa razón. No, ¿sabes qué? No se pudo. Y minimizan el poder del Evangelio. ¿Sabes algo? El mensaje del Evangelio no necesita ayuda. Solamente mensajeros honestos. Vemos a Daniel y vemos a alguien mayor que Daniel. ¿Por qué? Porque el mensaje nos dice nuestro mayor problema. No se va diciendo que es como una enfermedad lo que tienes. No, dice, tu corazón es pecaminoso, tu corazón está apartado de Dios y merece la condenación. Y no se queda ahí, sino nos dice, tu mayor y más grande necesidad es Cristo. Esa es la respuesta. Jesús no titubeó. Muchas historias como estas encontramos, pero regresemos otra vez a Daniel. Hay algo más que encontramos en Daniel. Tercera cosa, es compasivo el mensaje debe ser muy claro, sin medias tintas, y además el Evangelio tiene propósito. El mensaje del Evangelio tiene propósito. En toda esta narración, eso es lo que encontramos. Está implícito el mensaje. Y lo que Dios quiere, si te das cuenta, veo a Nabucodonosor ahí, lo que Dios quiere es que no lo deja. Tiene un propósito de cambiar su corazón duro. Mencioné, creo la semana pasada, que no podemos asegurar si Nabucodonosor fue un verdadero creyente, pero la historia termina ahí de Nabucodonosor. La historia termina como mencionándonos, hay esperanza aún para el más duro de corazón. Y esta narración nos demuestra que el propósito de Dios se cumple sí o sí. Dios va a mover todo para llegar a los corazones duros. Este rey, al final, me llama la atención que dice, ¿te acuerdas la lectura? Levanté, y la palabra hasta que. Todo eso indica que tenía que pasar algo. Y cuando él levanta los ojos es una forma figurada de decir, ahora estoy viendo al verdadero rey. Versículo 4, 25. Dejé una frase ahí, hasta que. No es la primera, no es la única vez que se menciona. Es decir, de estar en la cima del mundo, Nabucodonosor, casi siendo rey y dueño materialmente de todo el mundo conocido, ahora tú lo ves tocando fondo y muy hasta abajo. Todo esto era el propósito de Dios. Quisiera que pensemos, cuando algo así llegue a nuestra vida, ¿no será que el propósito de Dios es que renunciemos a nuestra impiedad? ¿Te das cuenta cómo Daniel le dice, renuncie a sus pecados? El corazón del ser humano es tan terco que
Sí, lo escucho, dice Pablo, el apóstol, lo escuchan y así me pasa. Renuncia a tus pecados, dale a los oprimidos beneficios. Pero Nabucodonosor, ¿qué hizo? Escuchó. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Y de dónde sé esto? Porque de otra manera, si él hubiera continuado con su pecado soberbio y su corazón orgulloso, en ese momento cae la sentencia. Pero ¿sabes qué me indica que no fue así? El año de gracia. Nabucodonosor a lo mejor en ese momento dijo, te haré caso, Daniel, y empezó a enmendar su camino. Pero ¿sabes cómo es el orgullo? ¿Cómo es la soberbia? En un momento ya estás teniendo la presencia de Dios y en un minuto se te olvida, en un segundo. Y ahí estaba Nabucodonosor, en ese segundo se paseaba tranquilamente en su lujoso palacio y entonces florece de nuevo. Bastó un momento de soberbia para que se cumpliera la sentencia de Dios. Es decir, Dios va a actuar sí o sí. Él tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Terminar con la maldad en nosotros. Terminar con nuestro orgullo. Hay buenas noticias. Lee conmigo Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Sino para salvarlo por medio de él. Eso es lo que quiere Dios. En su amor, Dios tiene el propósito de terminar con la maldad. Y eso es lo que va a hacer. Finalmente, el mensaje del Evangelio tiene estas tres características y una cuarta. Por eso debe ser proclamado. ¿Te das cuenta? Lo que Dios hizo en la vida de Nabucodonosor, él, ya estando con el juicio recobrado, alaba a Dios y entonces el versículo 1 dice, yo Nabucodonosor a todos los pueblos, entérense, es decir, a los cuatro vientos, hizo esta proclamación sorprendente. ¿Hay alguien mayor que Nabucodonosor? ¿Hay alguien mayor que Daniel? Cristo. Cristo vino a este mundo. Y mira, quisiera que pensemos que esta idea de que Cristo vino a este mundo precisamente es una proclamación mundial. Él nació en un pueblo y nació en las peores condiciones. Y date cuenta cómo eso es una proclamación mundial. Dios mismo se hizo carne. La proclamación se hizo carne. Y todas las características de un mensaje honesto, un mensaje compasivo, todo se encuentra en Cristo. Todo se encuentra en Cristo y merece ser proclamado. Iglesia, quisiera verlo porque ustedes lo han visto aquí. La mesa del Señor precisamente es eso. Es un mensaje que estamos proclamando. Es un mensaje palpable. Nos dice esto de Cristo. Es su cuerpo tan real cuando tú tomas el pan, es tan real cuando lo comes, cuando tomas, es una comida realmente, y aunque es un pedacito, nos dice lo real que fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Y esto es una proclamación que se hace, lo hacemos público. Hay iglesias que lo hacen cerrado, como que solo los más comprometidos, pero lo hacemos público y participan los que tienen una conciencia acerca del Evangelio, acerca de lo que ocurrió. Y podrían participar personas que no tienen esa conciencia y aún así es una proclamación. Por cierto, si tú aún no tienes la seguridad de la fe en Cristo, es mejor no participar. Sin embargo, algunos participarían deliberadamente, como si fuera una tradición, una costumbre buena.
pero no lo es un sacramento. Le debemos no solo importancia y respeto, le debemos una conciencia tranquila. Este sacramento sigue siendo una proclamación, pero sabes, veo estas características. Es un evangelio proclamado porque el cuerpo de Cristo, precisamente golpeado, crucificado, nos dice la compasión que Él tuvo hacia nosotros. La sangre que Él derramó nos habla de un pacto, el nuevo pacto. ¿Y sabes cuál es ese pacto? Donde Dios dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo escogido. Es tan claro el mensaje que no hay por dónde equivocarse. No debería haber por dónde equivocarse. Además, recordar que esta Santa Cena es verdad, es una proclamación como tridimensional del mensaje del Evangelio. Sin embargo, no es algo que nos salva, no es algo que al comer y participar nos dará salvación. No tiene ningún poder tal. Más bien, estos elementos nos apuntan a alguien mayor, nos apunta a Cristo.